Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta en su membresía tributaria la primera sesión del curso virtual Sustento de Inconsistencias por Incremento de Patrimonio No Justificado, a cargo de la doctora Mary Bahamón de Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actual gerente de la firma de impuestos BIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Para nosotros, un honor y un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu. Muy buenas noches, Edu. Muy buenas noches a todos los miembros del Club de Contadores. Agradecer por la invitación, Edu, para disertar en este curso virtual Sustento de Inconsistencias por Incremento de Patrimonio No Justificado a la SUNAT. Bueno, la mayor parte de contribuyentes y de personas que están aquí son asesores, muchos de ellos, y otras personas pueden haberse conectado por el interés en el tema, debido a que SUNAT ha estado notificando esquelas de citación en la que solicita sustancia de las inconsistencias por presuntas rentas, señala la SUNAT de rentas de trabajo, ¿no? Y señala que, de acuerdo al reporte del ITF, este contribuyente tiene movimientos bancarios que no se condicen con las rentas que han sido declaradas o simplemente no han sido declaradas, o que solamente percibe rentas de quinta o ni siquiera percibe rentas de quinta categoría y tiene movimientos bancarios por sumas bastante fuertes. También aquellos contribuyentes que percibiendo renta de primera categoría y que la ha declarado ante la administración tributaria, el monto de sus consumos y también el monto de sus movimientos bancarios no se condice con la renta que han declarado mensualmente. Entonces, la administración tributaria tiene este tipo de esquelas de citación en el que notifica, en principio, mediante una acción inductiva y requiere el sustento de estas inconsistencias u omisiones en la declaración jurada. Puede también la administración tributaria notificar otro tipo de esquelas de citación a aquellas personas que puedan haber recibido en sus cuentas bancarias depósitos de bancos extranjeros o transferencias de cuentas de bancos extranjeros. En ese sentido, lo que implica y lo que requiere la SUNAT es que señalen si es que no han obtenido renta de fuente extranjera. De otro lado, también tenemos aquellas esquelas de citación en las que la administración tributaria cuestiona en específico algún detalle de operaciones, 5 o 6 operaciones por montos bastante fuertes, en los que solicita que se indique a qué se debe, qué tipo de operación es la que ha, o qué tipo de ingreso es el que ha generado, si es que se debe a una operación que está grabada con el impuesto y que se ha omitido tributar, y que regularice. ¿Sí? Entonces tenemos estas acciones inductivas, que en principio es de las que vamos a conversar hoy, y vamos a conversar hoy sobre la importancia de atenderlas y la importancia de descifrar a través del reporte del ITF qué tipo de ingresos ha recibido este contribuyente. ¿Por qué? Porque en la esquela de citación, cuando nosotros vamos a desvirtuar las supuestas inconsistencias, es el momento oportuno para que nosotros verifiquemos qué tipo de renta recibió. Si tal vez se tratan de adelantos que recibió por arrendamiento y que nunca tributó por ese adelanto y que hay que regularizar. Si tal vez se tratan de servicios que está prestando por cuarta categoría y nunca ha emitido el recibo por honorario, hay que identificar en principio si es que esta persona tiene la calidad de sujeto domiciliado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos ciudadanos peruanos que han salido del país y que prestan sus servicios a empresas domiciliadas en el país, pero ellos ya salieron del país más de 2 años, ¿no? Y más de 3 años ya están fuera del país y habría que evaluar si es que la administración tributaria es competente o no, evaluar el tema de domicilio, evaluar si es que esa renta es una renta grabada o es una renta no grabada, y eso es lo que tenemos que hacer ante estas esquelas de citación. En la esquela de citación, lo que busca SUNAT es que nosotros sustentemos esas inconsistencias y las tenemos que sustentar presentando la documentación. ¿Y qué documentación es la que nos requiere SUNAT? Los estados de cuenta. Y nos pide que señalemos el origen y el destino de los abonos.
¿Cómo es que se originaron? ¿De dónde tengo yo el dinero para poder realizar determinadas adquisiciones? Y el destino, esas adquisiciones, ¿a quién van? ¿A quién benefician? ¿Están incrementando el patrimonio o no de la persona natural? En buena cuenta, entonces nos obliga a todos nosotros que podamos tener movimientos o tal vez a nuestros clientes que puedan tener movimientos constantes en sus cuentas bancarias, a llevar una contabilidad personal, un control y un resguardo de todos los vouchers de los depósitos. Más aún si es que estas personas naturales se desempeñan como administradores, como gerentes, como jefe de operaciones, como tesoreros de entidades, de personas jurídicas, con fines de lucro, sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque estos movimientos que se puedan hacer respecto de estas personas jurídicas a las cuentas de las personas naturales son calificadas como incremento de patrimonio no justificado. Y cuando la persona natural no puede desvirtuar ante una escala de citación en principio el origen que ese dinero es de la empresa, y que a qué se destinó ese dinero luego cuando salió, si es que benefició a la empresa, si es que no es posible identificar esa operación, el total de los movimientos, aun cuando haya ingresado el dinero a la cuenta y luego no retornó a la cuenta de la empresa, ese dinero va a calificar como incremento de patrimonio no justificado. Esa trazabilidad del dinero desde el origen en el ingreso de nuestras cuentas hasta la salida es lo que SUNAT nos pide que identifiquemos en estas esquelas de citación, en las que tenemos que responder aceptando las inconsistencias, inmediatamente presentando la declaración y reconociendo las rentas que podamos haber omitido o no reconociendo, sustentando debidamente de que son rentas inafectas, rentas o ingresos que no incrementan el patrimonio del contribuyente fiscalizado, sino que se deben a su actuación como intermediario con otras empresas o como representante de otras personas naturales, como puede ser que sean mandatarios de otras personas naturales y o personas jurídicas o apoderados, que les permite disponer de esos fondos. Eso es lo que se necesita acreditar en el caso de estas esquelas de citación. Entonces, nosotros decíamos, hay inducciones por rentas de trabajo no declaradas, por rentas de fuente extranjera no declaradas, y esto, recuerden que Perú tiene un convenio con Estados Unidos, el famoso acuerdo del FATCA, a través del cual Estados Unidos informa a la Administración Tributaria Peruana los movimientos bancarios que puedan tener los peruanos en el extranjero. Y también Perú informa respecto a los movimientos bancarios que los ciudadanos americanos puedan tener en el país. Esto ocurre no solamente con Estados Unidos, sino también con otros países con los que el Perú tiene convenio para evitar la doble imposición. Entonces, la percepción de una renta de fuente extranjera es sencillo de ser identificado por la administración tributaria. Eh, que no podamos identificar estos movimientos como que califican como rentas de capital, rentas de primera o rentas de segunda por préstamos que podamos haber efectuado o dividendos que nos puedan haber distribuido las empresas, va a conllevar a que SUNAT califique la integridad de esos movimientos como incremento de patrimonio no justificado. Miren que la diferencia entre que nosotros hagamos ese trabajo fino de identificar qué rentas he omitido y voy a regularizar, tal vez omití de pagar mi renta de primera categoría porque arriendo un inmueble o porque me dieron un adelanto, una garantía por un monto significativo y yo no lo he declarado, pues declaro antes de que ese monto sea calificado como incremento de patrimonio no justificado, en la cual yo tengo la aplicación de la tasa directa del 30, ¿no? Mientras que si es que si es una renta del capital o una renta de trabajo, tengo deducciones que se puedan realizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? Y tengo que sustentar siempre es con documentación. Por ejemplo, si yo digo, tengo un ingreso de $50,000 por un adelanto de un alquiler de un inmueble que me están realizando y que ese adelanto obedece pues al devengo de esta renta durante todo el año 2021, 22, que es el año que están fiscalizando ahora. Tengo que acreditar con el contrato de arrendamiento de que este importe fue un adelanto y que yo me olvidé o omití tributar por ese adelanto. Omití tributar por la garantía recibida.
porque hay un error en el que incurren muchas personas en las que solamente declaran y pagan impuesto a la renta de primera categoría por el pago de la mensualidad adelantada y no tributan por la garantía, ni tampoco tributan por los adelantos. Entonces, esas son omisiones que se puedan detectar. ¿Qué otra omisión puedo detectar? Que tengo movimientos constantes de las cuentas de mis empresas y que estos movimientos constantes que los recibo a título de préstamo, pudo ser calificado como una distribución de dividendos. Y entonces la empresa debió retenerme el 5% y pagar ese 5%. ¿Sí? Entonces, yo puedo justificar el origen del dinero viene de mi empresa en la que yo soy accionista y en consecuencia me han transferido ese dinero y que yo nunca se lo he devuelto a la empresa. Entonces es una distribución de dividendos. Si es que la empresa, claro, tiene dividendos por distribuir, ahí yo tendría que pagar o la empresa tendría que retenerme el 5%. Entonces, identificar y verificar cómo es que yo voy a dar sustento presentando y proporcionando la documentación como contratos, como actas, como contratos de mandato, poderes que yo puedo tener inscritos en registros públicos, qué tipo de ingresos puedo haber tenido donaciones y que estas donaciones pues no se pueden decir o no se pueden sustentar simplemente de forma verbal, sino que las donaciones requieren un contrato de donación con las firmas legalizadas o con escritura pública si es que se trata de bienes inscribibles. Y si se tratan de préstamos, y que yo quiero decir, bueno, estos dinero es el que me han devuelto o el que he recibido en préstamo, debo tener un contrato con firma legalizada que acredite de que ese dinero no es mío, sino que lo recibí en calidad de préstamo. Entonces, esta esquela de citación me traslada a mí la carga probatoria como contribuyente. Recuerden, nosotros en el Club de Contadores hemos dictado un curso sobre medios probatorios. Y en medios probatorios decíamos que la carga de la prueba, cuando un contribuyente quiere alegar un derecho, tiene que él probarlo. Si yo quiero alegar que tengo derecho a una deducción, que tengo derecho a que se me apliquen las deducciones pertinentes en las rentas de primera, segunda, cuarta, quinta. Ok, tengo que acreditar entonces que esas rentas, esos ingresos que yo he percibido en mis cuentas bancarias, se tratan de rentas de primera, segunda, cuarta y quinta que me dan derecho a tributar esas tasas beneficiosas. Si yo no pruebo eso, entonces la administración tributaria lo que va a hacer es imputarme a mí una presunción. Y la presunción es que la administración tributaria dice, bueno, yo tengo aquí que tú tienes ingresos. Demuéstrame el origen y el destino. ¿De dónde sacaste ese dinero ya que lo destinaste? Y si es que has realizado demasiados consumos en clínicas, hospitales, colegios, yo asumo que para que tú pagues esa cantidad de dinero, debes tener también ingresos por los que has tributado o que tal vez no hayas tributado porque es una renta inafecta, que te permitan asumir esos gastos. Yo en este momento estoy atendiendo una fiscalización de un contribuyente que la mayor parte de sus ingresos proviene de las cuentas de sus empresas, pero de acuerdo a sus remuneraciones, pues el monto es bastante ínfimo. Y ese monto ínfimo y la figura que han generado es como que este señor paga todos los gastos de todas las empresas y le presta a las empresas, pero lamentablemente no tiene cómo probar que el dinero de origen que le permite realizar todos los gastos antes de que la empresa le transfiere la reembolsa, ¿de dónde tiene el dinero? ¿Por qué? Porque su remuneración no le permitiría sustentar tales gastos. Y su remuneración tampoco le permitiría realizar toda la serie de gastos que la administración tributaria le está imputando y que tampoco se pueden validar con los libros de la empresa. Entonces, si vemos, la carga probatoria es bastante restringida para la administración, para los contribuyentes y bastante extenuante porque nosotros tenemos que acreditar, por ejemplo, que si somos personas naturales, parte de esos ingresos los pueden haber recibido como parte de la renta de tercera categoría. Y si es que yo declaro que son rentas de tercera categoría, la administración tributaria me señala que yo tengo que acreditar con el registro de ventas, con el registro de compras, con el comprobante de pago, a qué obedecen esas transferencias, a qué operación. ¿No? Y en los últimos requerimientos que he estado recibiendo de fiscalización de personas naturales, la Administración Tributaria notifica un requerimiento de un promedio de 36 hojas en las que dice, dime en un cuadro Excel
la operación, la entidad bancaria, la fecha y la hora, ¿no? Que sustentaría este ingreso en tus cuentas bancarias. Si es que se trata de que has pagado las cuentas de un tercero, indícame con qué factura, en qué folio, de qué libro y de qué empresa está registrado ese gasto que tú has pagado por cuenta de una empresa. Y además, acredítame y dime con qué personas te han autorizado para que tú realices ese pago y a qué se ha destinado, a qué obra, por ejemplo, en el caso de las empresas constructoras, a qué obra se destinó. Muéstrame toda la información. Vemos que ya esa facultad de la administración tributaria me está pidiendo que yo le proporcione información de sujetos que no son el fiscalizado, porque el sujeto fiscalizado, ¿quién es? La persona natural. Pero la administración tributaria, en su afán de querer conocer el origen y el destino, requiere en estos últimos requerimientos que estoy recibiendo de incremento de patrimonio no justificado, que el contribuyente presente la documentación de otras empresas en las que él ha estado inmerso, este contribuyente, y le diga en qué folio del libro se encuentra, los estados de cuenta de esa empresa que le permitan acreditar que el dinero salió de esa empresa e ingresó a la cuenta de este contribuyente. Ahí hay un exceso de parte de la administración tributaria de requerir esa información, ¿no? Porque la administración tributaria puede realizar un cruce, pero el contribuyente per se no puede estar requiriendo a las demás empresas que le proporcionen esa información. No obstante, para poder salir librado de esa fiscalización, sí es pertinente realizar toda la trazabilidad con empresas por lo menos en las que esta persona, que es el sujeto fiscalizado, ostenta la calidad de gerente general o que tiene un cargo directivo o de accionista mayoritario que le permita disponer de esa información. Entonces, en estas acciones inductivas, en esta que realiza la administración tributaria, entran a tallar también estos límites materiales y límites temporales, es decir, que la administración tributaria no puede realizar una acción inductiva respecto de obligaciones de impuesto a la renta del 2016, por ejemplo, porque ya habría pasado el plazo prescriptorio. No obstante, tengamos en cuenta que las esquelas de citación, si personal nos notificó una esquela de citación de que estábamos omisos a la presentación de la DJ anual del 2016 y nos lo notificó en el 2019-2020, esa esquela de citación interrumpió el cómputo del plazo prescriptorio. Entonces, la administración tributaria puede fiscalizar periodos en los que se ha interrumpido el cómputo del plazo prescriptorio. La administración tributaria tiene el derecho y el deber, sobre todo el deber, de poder escuchar al contribuyente para que pueda entender la trazabilidad del dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que muchas veces se le pide al auditor y al agente fiscalizador una reunión y no la quieren proporcionar. Pero esto está enmarcado dentro del derecho, de los derechos del contribuyente en el artículo 92 del Código Tributario y de acuerdo a la norma cuarta del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces nosotros podemos, ante una esquela de citación, incluso solicitar al agente fiscalizador encargado que le podamos explicar el origen de la trazabilidad o en qué tipo de operaciones nos encontramos inmersos como personas naturales. Entonces, estas acciones de fiscalización no están exentas a que yo pueda requerir y pueda decirle, oye, pero esta información que tú me estás pidiendo, yo ya te la presenté, ¿no? Y la presenté con expediente tal, en tal fecha, y no tengo por qué volverte a presentar. ¿Sí? Entonces, estos derechos nos siguen y nos amparan y están previstos en todas estas acciones de fiscalización, tanto en esquelas de citación como en las acciones inductivas. ¿Sí? Las cartas inductivas, para que puedan tener o puedan informar respecto de una omisión, de una infracción, tiene que señalar, ¿no? Y para tener en cuenta también el tema del régimen de gradualidad. Una carta inductiva, una esquela de citación, yo no la puedo quejar. Yo no le puedo decir a la SUNAT, oye, ¿por qué me pides mis estados de cuenta? Yo no te lo voy a dar. Estás vulnerando mi derecho al secreto bancario. No le puedo decir eso a la administración tributaria porque está dentro de su facultad requerir esa información. Hace unas semanas yo atendía una esquela de citación de una señora, en la que ella no quería proporcionar sus estados de cuenta. Se le explicó que tenía que proporcionarlos. Entonces, lo que hizo fue tachar todas sus operaciones que según a su criterio
a la SUNAT no le incumbían, ¿no? No le incumbían. Y luego la Administración Tributaria le notificó una multa del artículo 177, numeral 5, ¿sí? Por no proporcionar la información de acuerdo a las formas previstas. El tema es cuestionable, ¿no? ¿Presentó los estados de cuenta? Claro que sí, los presentó, pero los presentó de forma tachada, tachadas las operaciones y solamente dejó algunas operaciones que son respecto de las cuales respondió que venían ese dinero de una renta inafecta, pero respecto de sus consumos y demás o movimientos los tachó absolutamente todos. Que la SUNAT pueda sancionar por ello, claro que sí, porque la Administración Tributaria tiene la facultad de requerir esa información. Tengamos en cuenta que de haber recibido cartas inductivas, esquelas de citación, estas interrumpen el cómputo del plazo prescriptorio, como yo ya les había mencionado. ¿Qué es lo que pasa si es que ante el requerimiento de la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, el contribuyente no responde, no responde a estas esquelas de citación? Y suele ocurrir. He recibido muchos casos en los que ya están en la reiterativa y no tienen la información y no desean presentar la información. Y suelen, bueno, esto conlleva a la aplicación de la sanción por la comisión de la infracción del artículo 177, numeral 5. Este incumplimiento genera infracción. Y muchos contribuyentes prefieren asumir esa multa a proporcionar documentación y tampoco regularizan. Y en verdad le corresponde, y yo siempre sugiero, de que en la acción inductiva exista una regularización, porque esta regularización apacigua o cuando menos hace más larga el hecho de que nos puedan iniciar un procedimiento de fiscalización. Y un procedimiento de fiscalización puede ser iniciado por rentas en general de la persona natural o puede ser iniciado una fiscalización parcial solamente por rentas de trabajo. Entonces, cumplir con estas esquelas de citación, porque ya hay unos vectores de evasión tributaria que han sido evaluados por la Administración Tributaria y que la Administración Tributaria está requiriendo que el contribuyente de forma voluntaria regularice. Ahora, en el caso de que regularice y presente la declaración jurada anual en una esquela, ante una esquela de citación en la que le dice que hay inconsistencias, pues tiene un 100% de rebaja como persona natural, no va a pagar la multa de persona de la omisión de la infracción del 176, numeral 1, y también le permite realizar el fraccionamiento de esa deuda. Entonces, esa inducción a la subsanación voluntaria y el mantenimiento del régimen de gradualidad respecto a la persona natural, de poderse acoger a la rebaja del 90% respecto de esta infracción, es verdad, termina siendo bastante beneficioso a que luego la Administración Tributaria, ante una no presentación de declaración, un inicio de procedimiento de fiscalización, determine incremento de patrimonio no justificado, la totalidad, habiéndose podido probar de que se trataba de rentas de otro tipo, y además, si es que se hubiese presentado la declaración con anterioridad, impute la comisión de la infracción del artículo 178, numeral 1. ¿Cuál es el objetivo de la administración? Un cumplimiento voluntario. ¿Qué más? Que se exhiban documentos, libros, comprobantes, que se exhiba la documentación pertinente y que la administración tributaria va a evaluar la fehaciencia de estos para luego poder derivar o no el caso a un procedimiento de fiscalización. Ahora, debo aclarar que el hecho de que un contribuyente presente y responda a una esquela de citación y regularice ante una esquela de citación no implica de que la administración tributaria está ya se exime o simplemente ya no quiere, ya no va a realizar ninguna acción de fiscalización, un procedimiento de fiscalización. Podría realizar si es que la documentación presentada por el contribuyente no es fidedigna, no acredita nada, entonces la Administración Tributaria puede realizar un procedimiento de fiscalización. Por ejemplo, hace unos meses atendí una fiscalización en la que un contribuyente pues tenía movimientos bastante fuertes en sus cuentas bancarias y sustentó con contratos de donación, pero eran contratos de donación que se elaboraron en el momento. Y además, estos contratos de donación no tenían una firma legalizada. Se sustentó con contratos de mutuo, que tampoco tenían una firma legalizada, y que la legalización fue posterior a la fecha en la que se recibió ese desembolso. En consecuencia,
Para la administración tributaria, esos ingresos no habían sido correctamente sustentados. Y para la administración tributaria, en la medida que no estaba cumpliendo con los parámetros que establece la ley del impuesto a la renta y su reglamento,